vamos a ver la osteoporosis. Primera definición, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis va a ser una pérdida de la masa de hueso, pero específicamente es del hueso esponjoso y del hueso cortical. Hueso esponjoso también se llama hueso trabecular. Entonces tenemos disminución de la masa ósea esponjosa, o sea, del hueso esponjoso o trabecular, y del hueso cortical. Entonces, ¿por qué se va a dar esto? ¿Cuál es la etiología? Entonces, etiología principalmente va a ser o por deficiencia de vitamina D. Ya en videos anteriores vimos por qué podemos tener deficiencia de vitamina D. Entonces vamos a poner aquí etiologías de deficiencia de vitamina D. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, porque el paciente no consume vitamina D. Puede ser porque tenemos daño al hígado. Puede ser porque tenemos daño a los riñones. Puede ser porque el paciente no se expone al sol. Y básicamente estos. Vamos con otra etiología. Otra etiología es la disminución de los estrógenos. ¿Qué pacientes tienen disminución de los estrógenos? Las pacientes posmenopáusicas. Las pacientes pierden sus niveles normales de estrógenos. Otra etiología van a ser ciertas sustancias. Entonces, sustancias como esteroides. Ahorita vemos por qué los esteroides. También el alcohol. La hormona tiroidea. O vamos a poner terapia de reemplazo para la tiroides. Otra puede ser que el paciente tenga hipertiroidismo. Otra, el paciente puede tener hiperparatiroidismo. Otras sustancias pueden ser, por ejemplo, los anticonvulsivos. Vamos a poner aquí anticonvulsivos. O pueden ser los anticoagulantes. Entonces, estas son, digamos, varias etiologías por las cuales los pacientes pueden tener osteoporosis. Ahorita indagamos un poco más en esto. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se va a hacer con la absorciometría dual de rayos X. Entonces, esto es, vamos a medir, digamos, la cantidad de hueso que tiene el paciente en ciertas regiones. No es en todo el paciente, es en ciertas regiones. Como es, por ejemplo, va a ser toda la cadera, la parte distal de radio, en la cabeza del fémur. Y también pues se puede hacer como en la muñeca, que básicamente pues la muñeca es la parte distal de radio. También se puede hacer en la mano, pero básicamente es en la cadera y en la parte distal de radio, o sea, por aquí. Entonces ahí vamos a medir cuánta masa de hueso tiene el paciente. La absorciometría dual de rayos X es medir la masa ósea que tiene el paciente en estas regiones. Y esto nos lo va a dar en términos de desviación estándar. Ya en otro video específicamente cómo se interpretan las desviaciones estándar. Pero esto nos va a dar un resultado en desviaciones estándar. Si la desviación estándar está por debajo de 2.5, o digamos si el T-score está por debajo de 2.5, esto es diagnóstico para decir que el paciente tiene osteoporosis. Entonces, ¿a qué pacientes les vamos a hacer un estudio de tamiz? Porque ¿a qué pacientes se les hace la absorciometría dual? Obviamente pues a los pacientes que sospechamos que tienen osteoporosis. Pero como tenemos forma de tratar a esos pacientes, vamos a prevenir. Entonces, ¿cómo hacemos la prevención? Haciendo un tamiz de la osteoporosis. ¿Cómo se hace el tamiz? ¿O a qué edad se hace el tamiz? El tamiz es con esto mismo. El tamiz es con la absorción dual de rayos X. Entonces, vamos a poner aquí. La prueba de tamiz va a ser igual la absorciometría dual de rayos X. Esto empieza a hacerse en las mujeres cuando tienen 65 años y nada más se hace una vez en la vida. Esto nada más se hace una vez en la vida, o hay rarísimos casos donde se puede hacer más, pero como regla general solo se hace una vez en la vida. En las mujeres se los empiezan a hacer a los 65 años, en los hombres se los empiezan a hacer a los 70 años.
Entonces, esto es para ver si el paciente ya tiene osteoporosis, porque si tiene osteoporosis tenemos que tratarlo. Entonces ya vimos diagnóstico, ya vimos prueba de tamiz. Vamos con el tratamiento. Entonces, tratamiento para osteoporosis va a ser, obviamente, pues prevenir estos o ayudarnos con tener lo opuesto a esto. O sea, si una deficiencia de vitamina D promueve la osteoporosis, ¿qué hay que hacer? Hacer que la paciente consuma vitamina D. Entonces le vamos a dar suplemento de vitamina D. Como dijimos que el paciente puede tener disminución de vitamina D porque no la consume o porque no se expone al sol. Entonces le vamos a decir a la paciente que se tiene que exponer al sol. Básicamente no es así que se quede todo el tiempo en el sol porque tenemos riesgo de otras cosas como es melanoma. Pero como regla general, si es una paciente que no sale de su casa, pues puede salir al jardín y exponerse al sol porque esto aumenta la producción de la vitamina D. Entonces, que consuma vitamina D, que se exponga al sol. Aquí, daño al hígado. Entonces, si tiene daño al hígado, pues ya hay que ver por qué tiene daño al hígado. Y ya dependiendo de que si tiene daño al hígado o de que si tiene daño a los riñones, depende específicamente qué tipo de vitamina D le vamos a dar. Porque ya sabemos que tenemos la forma inactiva y la forma activa de la vitamina D. Ya específicamente los tipos de vitamina D que damos, dependiendo de la etiología por la cual el paciente tiene la deficiencia de vitamina D, esto ya está en otro video. Pero entonces vamos a dar pues vitamina D así como de manera general, que la paciente se exponga al sol. Si una disminución de estrógeno promueve que la paciente tenga osteoporosis, ¿qué es lo que se les da? Se les da la terapia hormonal de reemplazo de los estrógenos, que es lo que se llama Selective Estrogen Receptor Modulators, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, como puede ser por ejemplo tamoxifeno o puede ser clomifen, que ya depende específicamente, pero podemos darle tamoxifeno, podemos darle raloxifeno, pero tampoco está demostrado del todo que esta terapia le sirva, entonces está, digamos, en debate. Últimamente, o lo más reciente es que no se recomienda darles esa terapia, pero pues como así intuitivamente, por parecer que les funciona. Otro tratamiento que les vamos a dar a las pacientes va a ser, yo voy a borrar aquí, otro tratamiento va a ser darles teriparatía, que esa es una forma recombinante, de la enzima PTH. Entonces, ¿por qué? Porque queremos darle enzima PTH a esta paciente, porque recordemos que la PTH aumenta la concentración de calcio. ¿Y por qué queremos que aumente la concentración de calcio? Porque para la mineralización del hueso, o digamos específicamente para la mineralización del osteoide, necesitamos calcio. Entonces, pues si tenemos una disminución de calcio, vamos a tener menos mineralización de osteoide. Y si tenemos menos mineralización de osteoide, la paciente puede tener osteoporosis. Por eso, una deficiencia de vitamina D, la deficiencia de vitamina D hace una disminución de la concentración de calcio. Y es por la deficiencia de calcio que la paciente tiene riesgo de tener osteoporosis. Entonces, ¿qué hacemos? Ya vimos que le podemos dar vitamina D. ¿De qué otra manera podemos aumentar el calcio? Aumentando la reabsorción de calcio en los riñones. ¿Cómo aumentamos la reabsorción de calcio en los riñones? Con la PTH, la paratormona. ¿Cuál es la forma recombinante de la paratormona? Teriparatía. Por eso damos teriparatía. Otra cosa que damos es el denosumab. Esto es un anticuerpo monoclonal en contra del RANKL. Entonces, ya en videos anteriores vimos que es el denosumab, un anticuerpo monoclonal. Y entonces vamos a ver por qué funciona esto, por qué a las pacientes les damos denosumab. Entonces, ¿por qué las pacientes tienen osteoporosis? Las pacientes tienen osteoporosis porque tienen un aumento de la actividad, del osteoclasto, y una disminución de la actividad del osteoblasto. Recordemos que el osteoblasto son las células que mineralizan el hueso. En cambio, los osteoclastos son las células que destruyen el hueso. Entonces, si en la osteoporosis tenemos una disminución de la masa del hueso esponjoso o del hueso cortical, ¿por qué tenemos la disminución? En parte, pues porque tenemos aumento de la actividad del osteoclasto, que lo que hace es destruir el hueso. Y tenemos menos actividad del osteoblasto, que lo que hace es promover la mineralización del hueso. Entonces, ¿por qué vamos a tener una actividad mayor del osteoclasto? Entonces, aquí está, digamos, este es el osteoclasto, y este es el osteoblasto.
ya sabemos que el osteoblasto expresa el rank L. En cambio, el osteoclasto expresa el rank, que son unas moléculas que están ahí en su superficie. Y es la interacción entre el rank L del osteoblasto con el rank del osteoclasto lo que promueve más activación del osteoclasto. ¿Qué es lo que hacen los estrógenos? Los estrógenos previenen esta unión. Por eso los estrógenos disminuyen esta interacción, y si disminuye esta interacción, disminuye la actividad de los osteoclastos. Por eso a las pacientes en principio se les debería dar estrógenos. Por eso las pacientes que tienen disminución de estrógenos tienen más actividad de osteoclastos. Si los estrógenos disminuyen la actividad de osteoclastos, una disminución de estrógenos promueve la actividad de osteoclastos, que es lo que no queremos en esas pacientes. Entonces, el denosumab es un anticuerpo monoclonal en contra del rank L. Entonces, un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo que es sintetizado en el laboratorio. Entonces, vamos a poner más o menos así, está el anticuerpo. Entonces, es un anticuerpo que está atacando al rank L. Y si el anticuerpo se une al rank L, entonces ya no se une al rank del osteoclasto. Y por tanto no se da la interacción entre esas dos células. Y por tanto, el paciente tiene menos actividad. Cuando damos denosumab, tenemos menos actividad del osteoclasto. Que es lo que dijimos, en la osteoporosis tenemos más actividad del osteoclasto. ¿Cómo prevenimos esto? Dando denosumab, porque impide la interacción entre estas dos células que activaban el osteoclasto. Y básicamente esos son los tratamientos que damos. Rara vez se puede dar, por ejemplo, calcitonina, pero ya es raro. Básicamente damos estos y los bisfosfonatos. Entonces vamos a ponerlo por aquí, los bisfosfonatos. Los bisfosfonatos, digamos, son sustancias tóxicas para los osteoclastos. Y específicamente su mecanismo de acción está en otro video. Estos son el tratamiento. Tratamiento para paciente con osteoporosis es darle vitamina D, que se exponga al sol, terapia de reemplazo con los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, como puede ser tamoxifeno o raloxifeno, pero pues esto está en debate. Usualmente o ahorita no se recomienda Lactal, es que no se recomienda, pero en principio lo usaban. Otro tratamiento es denosumab, que es un anticuerpo monoclonal en contra del rank L, teriparatida, que es una forma recombinante de la paratormona, y los bisfosfonatos. Rara vez sea calcitonina. Entonces, ahora sí vamos a ver cuáles son complicaciones de pacientes con osteoporosis. Entonces, lo vamos a borrar aquí. Complicaciones de pacientes con osteoporosis es, pues obviamente, si la paciente tiene pérdida de hueso, de la masa de hueso, pues va a tener o va a estar predispuesta a tener fracturas. Clásicamente va a tener fracturas de los huesos que soportan el peso, como es por ejemplo los huesos de la cadera. Los huesos de la cadera pues soportan todo el peso. Entonces, puede tener fracturas de la cadera. Por ejemplo, puede tener fractura de la parte distal de radio. Fractura de la parte distal del radio. ¿Esto cómo se llama? Una fractura de la parte distal de radio se llama fractura de Coles. También puede tener, por ejemplo, fractura de la cabeza del fémur. Si ponemos un fémur, aquí está el fémur. Este es la cabeza del fémur. Este es el cuello del fémur. Puede tener fractura de aquí entre la cabeza y el cuello del fémur. O el paciente puede tener fractura de las vértebras. Entonces ya sabemos que pues todo el soporte está pues soportado por las vértebras. Entonces si el paciente tiene una fractura de las vértebras, pues obviamente la estatura del paciente va a ir disminuyendo. Entonces eso es en parte por lo cual los pacientes van disminuyendo su altura o su estatura va disminuyendo conforme avanza la edad, especialmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque entran en la menopausia y disminuyen los estrógenos. Y vemos que la disminución de estrógenos promueve la osteoporosis. ¿Qué pasa si tenemos osteoporosis? Disminución de la talla. ¿Por qué? Por la fractura de las vértebras, en parte. Y básicamente esto. Obviamente la paciente pues se puede presentar con dolor agudo del sitio en donde haya tenido la fractura.
Entonces, esas son las complicaciones. Entonces, paciente con osteoporosis, porque sea la osteoporosis sea por una deficiencia o una disminución de la masa del hueso trabecular o hueso esponjoso y hueso cortical. ¿Por qué se va a dar esto? En parte porque tenemos aumento de la actividad de los osteoclastos y disminución de la actividad de los osteoblastos. ¿Cuáles son las etiologías? Tenemos múltiples etiologías. Tenemos una disminución de la vitamina D, y esto puede ser ya sea por daño al hígado, por daño a los riñones, puede ser por disminución de la exposición del sol, puede ser porque la paciente no absorbe o no está consumiendo vitamina D, puede ser por disminución de los estrógenos, porque los estrógenos impiden la actividad de los osteoclastos. ¿Qué pacientes tienen disminución de los estrógenos? Las pacientes posmenopáusicas. ¿Qué otra etiología tenemos? Tenemos, por ejemplo, que la paciente esté consumiendo anticoagulantes o que esté tomando anticonvulsivos, pacientes que consumen alcohol, y básicamente esto. Otras patologías que se asocian a tener osteoporosis es hipertiroidismo e hiperparatiroidismo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a estos pacientes? Les vamos a sacar estudios de laboratorio. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio que les pedimos a los pacientes? Les pedimos función tiroidea, o sea, les pedimos la T3 y la T4 para ver cómo está la tiroides, porque dijimos hipertiroidismo puede hacer que la paciente tenga osteoporosis. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos T3, T4, le pedimos TSH. También le vamos a pedir la PTH. ¿Por qué? Porque la PTH es producida por la paratormona. Si tenemos hiperparatiroidismo, vamos a tener aumento de la paratormona. Entonces le pedimos paratormona, le pedimos la PTH. ¿Qué más le pedimos a la paciente? Le pedimos creatinina. ¿Por qué creatinina? Porque dijimos que daño a los riñones puede hacer una deficiencia de vitamina D. Entonces le vamos a pedir creatinina. También le vamos a pedir pruebas de función hepáticas. Para ver cómo está el hígado. Porque dijimos igual, daño al hígado nos puede dar una disminución de la vitamina D. También se le pide calcio a la paciente. También se le pide fosfato y fósforo. Básicamente esos son los estudios de laboratorio que le vamos a pedir a una paciente. Ahora, si tenemos una paciente normal, o sea, digamos una paciente que pues nada más porque ya entró a la menopausia, pero no es que tenga ni hipertiroidismo, ni hiperparatiroidismo, ni que tenga daño al hígado, ni daño renal, ¿cómo van a estar sus estudios de laboratorio? Sus estudios de laboratorio van a estar casi normales. Los estudios de laboratorio van a ser normal para el calcio va a estar normal, la paratormona van a estar normales y el fosfato van a estar normales. El fosfato va a estar normal. Esto nos ayuda a distinguir osteoporosis de otro trastorno de los huesos, que es la osteomalacia, que se puede presentar similar. Obviamente ya hay maneras de distinguirlo, como es por ejemplo el estudio de laboratorio o específicamente por la clínica. La osteomalacia pues son pacientes más jóvenes, la osteoporosis son pacientes ya de más de 65 años. Pero independientemente de la clínica, nada más por el estudio de laboratorio, podemos diferenciar a una paciente de osteomalacia a una paciente que tiene osteoporosis. ¿Por qué? La paciente con osteoporosis tiene niveles normales de calcio, PTH y fosfato. Esto es lo que encontraremos en una paciente normal. Pero para excluir otras causas de osteoporosis, le pedimos todos estos estudios de laboratorio. Entonces ya vimos etiología, ya vimos estudio de laboratorio. Cuando le hacemos la prueba de tamiz, a las mujeres se les empieza a hacer a los 65 años, a los hombres se les hace a los 70 años y solo se hace una vez. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la absorciometría dual de rayos X. Si la masa del hueso sale por debajo del T-score de 2.5, es diagnóstico para decir que la paciente tiene osteoporosis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento principal es dar vitamina D, que se exponga al sol. Se le pueden dar los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, pero eso está, ya vimos que en debate, usualmente no se recomienda. Se le puede dar denosumab, que es un anticuerpo monoclonal. Se le puede dar teriparatida, que es una forma recombinante de la paratormona. Rara vez se le da calcitonina y se le puede dar, también los bisfosfonatos. Y ya tenemos indicaciones específicas para los bisfosfonatos. Si la paciente va a tomar bisfosfonatos, hay que decirle que cuando consume el bisfosfonato tiene que consumir mucha agua y tiene que darse 30 minutos cuando menos parada para disminuir una complicación del bisfosfonato, que es la esofagitis. Entonces, ya vimos tratamiento, ya vimos diagnóstico, ya vimos definición y ya vimos etiología. Complicaciones: fracturas de la cadera, de la parte distal del radio, de la cabeza del fémur y de la vértebra. ¿Cómo se presenta la paciente? Ya con la fractura, se presenta con dolor de la parte donde haya tenido la fractura, se presenta con disminución de la estatura y aparte puede tener cifosis, y se presenta pues obviamente con la fractura de coles, que es cuando tiene daño a la parte distal de radio. Nos vemos en el siguiente video. Futuros médicos, científicos e ingenieros.